Bienvenidos a otro video de Python. En este video vamos a estar viendo lo que es la definición de variables y qué tipos de variables existen en Python. Este es un concepto fundamental ya que las variables son un elemento de suma importancia a la hora de programar. Entonces, en primer lugar, una variable es simplemente un elemento o un objeto que nos permite almacenar datos o almacenar información. Entonces vamos a ver primero cómo definir una variable en Python. Vamos a venir aquí a esta celda y vamos a ver entonces que nuestra variable llamada var va a ser igual a hola, que en este caso hola es de tipo string. Entonces una de las características de Python es que es un lenguaje no tipado, es decir, no tenemos que definir qué tipo es la variable, simplemente la tenemos que definir qué información vamos a guardar en esa variable y Python automáticamente pues va a definir el tipo de esa variable. Entonces, miren que si corremos esta celda, simplemente vamos a decir que queremos imprimir print nuestra variable var y vamos a obtener lo que teníamos almacenado en ella. Hola. Ahora, estas variables pues obviamente se tienen que almacenar en algún lugar. Una forma de ver la dirección de memoria en donde estamos almacenando la variable es simplemente utilizar este método id y le pasamos la variable que queremos ver en qué dirección de memoria está. Entonces simplemente corremos esta línea, print id var y vamos a ver que nos genera el número de la dirección de memoria. Esto es simplemente para que lo sepan. Generalmente no es necesario utilizar esta dirección de memoria en la mayoría de los casos. Ahora vamos a ver cómo podemos eliminar esa variable, o sea, quitarla de esa dirección de memoria. Es muy sencillo, simplemente vamos a poner este comando del de delete y nuestra variable var. Ahora, aquí estoy diciendo que intentemos imprimir la variable y si no la podemos imprimir, pues la variable no existe. Y vamos a ver que cuando corremos, entonces nos va a salir que la variable no existe. Miren que si yo en esta misma línea voy a volver a correr acá para definirla y en esta misma línea pongo print var, pues me va a salir un error y es que la variable no está definida. Miren, nombre variable no está definida. Entonces podemos ver cómo este comando del nos permite eliminar esa variable. Listo. Miren que volvemos a correr y la variable no existe. Ahora, cosas importantes a tener en cuenta cuando estamos definiendo variables en Python. Pues lo primero es que son sensibles a las letras mayúsculas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una variable que se llama age de edad igual a 20 y age igual a 30, pero está age con A mayúscula y imprimimos ambas, vamos a ver entonces que efectivamente son diferentes. Age con minúscula es 20, mientras age con mayúscula es 30. Entonces, cuando estén definiendo variables es muy importante que tengan en cuenta cómo las están escribiendo, si están utilizando mayúsculas, etcétera, para que después no vayan a tener confusiones, ya que las variables son sensibles a estas letras mayúsculas. Ahora, otras características. También podemos asignar el mismo valor a varias variables utilizando una sola línea. Entonces miren que en este caso de age definimos cada variable de manera independiente utilizando una línea por variable. Ahora podemos venir acá y decir que nuestras variables A, B, C van a ser todas iguales a 1. Entonces miren que cuando imprimamos A, B y C, pues nos va a dar que todas son iguales a 1. Entonces esto es muy útil, por ejemplo, cuando estamos definiendo varios contadores que queremos inicializar en 0, podemos definirlos todos en una sola línea para, digamos, ahorrar espacio y hacer el código más legible. Ahora, también podemos asignar diferentes valores
a diferentes variables en una sola línea. Entonces lo mismo, miren que cuando estábamos utilizando aquí en age, utilizamos una línea por variable, diferentes valores. Ahora, para hacerlo en una sola línea, simplemente basta con poner comas. Entonces A, B, C va a ser igual a los valores separados por comas. A1, 2 y hola. ¿Y para qué puse este hola? Para, digamos, mostrar que cuando estamos definiendo en una sola línea no necesariamente tienen que ser variables del mismo tipo, podemos utilizar diferentes tipos. Miren que si corremos, pues vamos a tener entonces nuestras tres variables definidas. Y miren que aquí puedo poner otra cosa, puedo poner por ejemplo un booleano. Y miren que tenemos entonces nuestra definición en una sola línea. Entonces, al igual que esta anterior, pues nos sirve para ahorrar espacio y de pronto hacer las cosas un poco más rápido y tener un código un poco más legible. Ahora, cuando estamos definiendo estas variables, es bueno seguir ciertos patrones de definición. Entonces, estos patrones para el nombramiento de variables, pues son las buenas prácticas que permiten generar código más legible. En general existen tres patrones de definición de variables que son los que generalmente usan todos los programadores. Y digamos que el uso de cada uno ya es de preferencia personal y no tiene digamos, ninguna implicación práctica en el código, sino más que todo nos permite es tener buena legibilidad del código y pues tener un mejor orden de todo. Entonces el primer patrón es camel case. Entonces camel case es cuando tenemos variables que tienen dos palabras. Entonces vamos a poner la primera palabra en minúscula y la segunda palabra, la primera letra va a empezar con mayúscula. Ese es camel case. Entonces, primera palabra con minúscula y segunda palabra empieza con mayúscula y ambas palabras están juntas. Ahora, el segundo patrón es Pascal case. Entonces, Pascal case tiene la diferencia de que la primera palabra vamos a tener la primera letra en mayúscula y la segunda palabra pues también vamos a tener la primera letra en mayúscula. Entonces la única diferencia con camel case es que cada palabra empieza con mayúscula. Y por último tenemos entonces snake case, que básicamente es que cada palabra la vamos a separar con estos guiones bajos. En lo personal, me gusta mucho utilizar snake case porque me parece que nos permite leer muy fácil esas diferentes variables. Digamos, nos permite verlas muy claramente y es muy legible cuando estamos escribiendo con este snake case. Pero como les comento, pues pueden utilizar cualquiera de los patrones de definición. Eso sí, muy importante. Es ideal que si van a hacer una aplicación o un código, pues utilicen solamente un patrón y no empiecen a mezclar patrones porque eso ya va a afectar un poco el orden y digamos qué tan legible es el código. ¿Listo? Ahora vamos a ver los tipos de variables. Entonces, como les comenté, Python es un lenguaje no tipado, no tenemos que definir qué tipo de variable es cuando estamos creándola, pero las variables como tal, pues sí van a tener un tipo. ¿Y eso por qué? Porque Python internamente pues tiene que asignar ciertos tamaños de memoria dependiendo del tipo de esas variables. Entonces les voy a mostrar aquí las variables principales. Entonces tenemos una variable de tipo non, que es básicamente una variable que no tiene nada, o sea que está vacía, tipo non. Tenemos las variables clásicas o las más conocidas, que son entonces el string o la cadena, que simplemente es una cadena de caracteres. Tenemos el integer, el int, que simplemente es un número entero. Tenemos la variable float, que es de tipo punto flotante, es decir, que nos permite definir números decimales. Tenemos variables complejas, o sea que nos permiten definir
números imaginarios. Tenemos también entonces variables booleanas o lógicas, entonces nos permiten definir true o false. Y también tenemos entonces, digamos, estructuras de datos un poco más robustas. Entonces, por ejemplo, tenemos las listas. Entonces, estas listas nos permiten tener, como su nombre lo indica, una lista de datos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. No necesariamente tienen que ser números, pueden ser también strings, enteros, floats, complejos. Estas listas pueden tener cualquier cantidad de tipos adentro. Tenemos un tuple, digamos, estos tuples son lo mismo que una lista, solo que son inmutables, es decir, no se pueden modificar. Las listas sí las podemos modificar, podemos añadir, quitar elementos. En estos tuples no. Tenemos el tipo range, que simplemente nos va a dar un rango, en este caso, por ejemplo, entre 0 y 4, y como vemos acá, pues eso nos devuelve una secuencia de datos. Tenemos un diccionario. Los diccionarios son, digamos, un tipo muy útil porque nos permite entonces definir lo que se conoce como key value pairs, o sea, parejas con un nombre o identificador y su respectivo valor. Entonces miren que en este caso este diccionario tiene un identificador nombre con su valor A y un identificador edad con su valor 20. Tenemos un set. Miren, un set es similar a una lista y a un tuple. También nos define una lista de elementos 1, 2, 3, 4, sino que se diferencia de las listas en que estos sets son listas desordenadas que no contienen valores repetidos. Entonces, si metemos valores repetidos, pues él simplemente va a mantener el valor que tiene. Y tenemos también un frozen set, que básicamente es el equivalente a un tuple, pero en cuanto al set, es simplemente un set que es inmutable, o sea que no lo podemos modificar. También tenemos lo que se conoce como bytes, que entonces es definir como tipo byte cualquier otro tipo de variable. Tenemos un byte array, que simplemente es un vector de esos bytes. Y tenemos un memory view, que es simplemente una, digamos, una dirección de memoria asociada a esa variable que tenemos ahí incluida. Ahora, esto es importante notar que, por ejemplo, las variables de tipo string y todas estas variables que nos definen listas, por ejemplo, list, tuple, el rango, dictionary, el set y el frozen set, son variables que tienen muchas más funciones que simplemente definir esos datos que tenemos ahí. O sea, nos permiten manipular esos datos de forma muy sencilla. Eso no lo vamos a tratar en este video porque, digamos, es un tema bastante largo. Pero en los próximos videos vamos a estar viendo cómo hacer todo ese manejo de strings, también cuáles son propiamente las diferencias de todos estos tipos de listas y cómo podemos manipular todos estos tipos de listas. ¿Listo? Ahora, aquí en esta celda, lo que les quiero mostrar es propiamente que cuando definimos todas estas variables de diferentes tipos, entonces si utilizamos esta función type y el nombre de nuestra variable, vamos a ver el tipo de cada una de estas variables. Entonces aquí simplemente estoy imprimiendo a qué es igual la variable y qué tipo tiene. Entonces miren que, por ejemplo, esta non-var, como habíamos dicho, tiene tipo non-type. Y estos tipos, pues en Python, son definidos como una clase. Ahora, nuestra variable string hola mundo, pues es de tipo str, o sea, string. Nuestra variable entera int igual 1 es igual a clase int, o sea, entero. Nuestra variable float igual a 1.0 es de tipo float, o sea, de punto flotante. La complex bar, como dijimos, entonces de tipo compleja. Bool bar igual true de tipo bool. La list bar de tipo list. Tuple bar de tipo tuple y así sucesivamente. Miren que tenemos cada uno de los tipos de nuestras variables. Entonces, esto es muy importante porque a veces queremos tener ciertos tipos en nuestras variables. Entonces,
cuando queremos tener ciertos tipos en nuestras variables, entonces también es posible especificar qué tipo queremos utilizar cuando definimos una variable. Entonces, por ejemplo, miren que si yo digo que x igual a str, o sea, string de 1.0, entonces, si utilizáramos 1.0 solamente, o sea, x igual a 1.0, Python automáticamente la definiría como un float, como un punto flotante, porque recuerden que estamos utilizando esos decimales. Pero como estoy yo especificando claramente que quiero que sea de tipo string, entonces él me va a crear esa variable de tipo string. Y vamos a ver que cuando imprimamos aquí el tipo, pues nos va a salir que es de tipo string. Incluso lo voy a imprimir ya. Miren entonces, x igual a 1.0, tipo class str, o sea, string. Ahora miren, x igual a float 2. Entonces, recordemos que de aquí, si definimos, por ejemplo, una variable entera, entonces Python automáticamente nos va a decir, eso es un entero. Pero si decimos explícitamente que queremos que sea float, entonces miren, nos va a convertir ese 2 a 2.0, o sea, una variable de tipo flotante, y va a ser de tipo float. Ahora, similarmente, si tenemos x igual a int 2.6, miren, 2.6 es un flotante, es un número con decimales, o sea, de tipo float, pero yo estoy especificando que quiero que sea un int, un entero. Entonces, se me va a aproximar simplemente a 2 y va a decir que mi clase es de tipo int. Ahora, de forma similar, podemos hacer con otras estructuras. Por ejemplo, miren que aquí tengo que x igual a list, a una lista. Pero dentro de esa lista, pues tengo un tuple. Simplemente vamos a ver que aquí x va a ser igual entonces a una lista. Miren que la lista se diferencia del tuple porque la lista tiene estos corchetes mientras el tuple paréntesis. Y miren que es de tipo list. Entonces miren que aquí especifiqué que quiero que ese tuple más bien sea una lista. Y pues me hizo la conversión de manera exitosa. Entonces, esto digamos es muy importante porque a veces queremos precisamente eso, convertir unas variables de un tipo a otro. Entonces, eso fue todo por este video. Espero les haya quedado muy claro todos estos conceptos básicos de cómo definir variables, cómo podemos eliminarlas, a qué son sensibles, cómo podemos asignar esos valores en una sola línea, qué patrones hay para tener, digamos, un buen orden y una buena práctica cuando estamos escribiendo código, esos diferentes tipos de variables y cómo especificar los tipos de variables. Este Jupyter Notebook lo voy a montar a GitHub. El link les va a quedar en la descripción por si quieren volver y ensayar con estas diferentes líneas de código todo este tema de la creación de variables. En los próximos videos vamos a estar adentrándonos más en Python, así que estén pendientes, no olviden suscribirse al canal y darle like a este video.